La mayoría de nosotros, no sé si decir todos, tenemos, los que estamos aquí presentes, tenemos orígenes diversos. Es decir, venimos de otras tierras, porque nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos no eran originarios de nuestra patria, sino que vinieron de otras tierras. La mayoría de España, de Italia, pero también de otros orígenes, ¿no? Grecia, Turquía, Polonia, Japón, etc. Y últimamente también han venido ondas migratorias de los países cercanos, como Bolivia, Paraguay, Perú, Brasil, Uruguay, etc. Chile. Y entonces la ciudad nuestra se ha conformado con un crisol de razas tremendo, tan variado, y a su vez cada uno y cada familia con sus tradiciones, sus historias, sus costumbres, sus culturas, incluso sus formas de ver lo religioso. Basta ver un poco la feria de las colectividades, ¿no?, para darnos cuenta lo variados que somos, gente de una misma ciudad. Hoy día, Y esto también tiene, por un lado, una riqueza muy grande y por otro lado, algunas incertidumbres que me gustaría un poco hoy tocar, porque tienen que ver con nuestra fe. Porque claro, cada uno de aquellos que vino de distintos lugares trajo de alguna manera su idea religiosa, sus concepciones, sus formas, sus costumbres y sus devociones de distintos lados. Cuando llegó aquí se encontró con otra realidad totalmente distinta. Algunos conservaron esas tradiciones y las siguen o se siguen en las familias, otras han desaparecido. Así que la realidad de nuestra religiosidad, de la ciudad de Rosario y de nuestro barrio, de nuestra zona, es bastante heterogénea, es decir, es múltiple. Y lo que más abunda, les voy a decir, no es precisamente una fe muy concreta, sino que es algo más bien ideológico que se llama, fíjense cómo, agnosticismo. Es muy arraigado en los rosarinos. Agnosticismo. ¿Qué es el agnosticismo? No sé si Dios existe, pero ni me interesa. Poco eso. Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo vivo la vida, no me interesa nada de todas esas cosas. Esos son los agnósticos. Y está esto metido en los medios de comunicación de una manera increíble, son casi todos agnósticos. Y entonces, claro, de alguna manera nos influyen, nos contagian y nos cuestionan la fe. Bueno, ¿por qué traje un poco esta idea para que nosotros nos veamos? Porque la primera lectura que está en los textos de este fin de semana, del libro de Josué, narra el momento en el que los israelitas entran en la tierra prometida.
Y cuando entran en la tierra prometida, Josué les dice, que era como el líder de ellos, fíjense que ahora entramos en una tierra donde habitan otras personas. Hay un pueblo que se llama los amorreos y ellos tienen sus dioses, tienen su forma de entender lo religioso. Josué les dice, yo y mi familia seguiremos con el Dios que nos liberó de Egipto, nos condujo hasta esta tierra y que nos acompaña siempre, el Dios de nuestros padres. Ustedes, le dice, van a tener que ir decidiendo si van a seguir este Dios nuestro de nuestros padres o se van a hacer como los amorreos. La gente que escuchó el discurso de Josué respondió esto, fíjense. Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. De la misma manera, y quizá un poco más profundo, más complicado, ha sido el tema que aparece en el Evangelio. Ya los que están cuestionados en la fe no son simplemente aquellos que entran en una nueva ciudad, sino que son los mismos discípulos de Jesús, porque escuchan hablar a Jesús y se desconciertan. Le escuchan decir cosas como que hay que amar a los enemigos y entonces esto ya no me gusta tanto, que hay que poner la otra mejilla y tampoco, hay que amar a los últimos. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacan muchos de los discípulos? Dicen así, es duro este lenguaje. Y dice el texto, ¿quién puede escucharlo? Desde ese momento muchos dejaron de seguir a Jesús. Es decir, que seguir al Maestro también en estos tiempos tiene sus complicaciones como las tenía en tiempo de Jesús y también en tiempos en que Josué entra en tierra prometida. Es decir, hay que hacer opciones muy fuertes. Fíjense que hace poquitos días nomás tuvimos una manifestación muy clara de lo que es ese choque de civilizaciones con el tema de la ley del aborto. Entonces había que tomar opciones. ¿De qué lado estamos? Y decir una palabra comprometida en estos tiempos, cuando estamos en medio de una cultura light, es como que es raro. Es más fácil decir, a mí estos temas no me interesan, yo no estoy en ningún lado. Hay un pensador de estos tiempos que dice que estamos en un tiempo que la cultura es como líquida. Líquida quiere decir que no es sólida, que no es consistente, que no es comprometida. Entonces, claro, las decisiones son también así, no llevan compromiso. Entonces los cristianos somos así más o menos, todo así débil. Y seguir a Jesús lleva el compromiso de la vida, ser discípulo del Maestro. Por eso la crisis que plantea el Evangelio de hoy no está en aquellos curiosos que se acercan a Jesús para ver y escucharlo un poquito, o para pedir por sus enfermos o sus necesidades, sino que son los discípulos
los que están en crisis. La pregunta que les hace Jesús y que nos hace en estos tiempos, fíjense cómo es. ¿Ustedes también quieren irse? Entonces nosotros decimos, no, yo no, ¿cómo voy a dejar a Jesús? Sin embargo, los tiempos que estamos viviendo son muy complejos. Esta cultura agnóstica nos arrastra, nos lleva. Y espero que nosotros al final de nuestros días digamos como San Pablo, he combatido el buen combate, he mantenido la fe. Porque es así, el mundo nos pasa por encima. Creo que Pedro da la respuesta exacta, la que quizá nosotros podríamos dar desde el fondo de nuestro corazón y ojalá la demos. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de la situación del mundo actual, en medio de nuestra ciudad, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta falta de compromiso, en medio de una cultura tan endeble, quizá hoy se nos invita también a mirar a nuestros orígenes, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, de dónde vinieron y cómo trajeron una fe, y cómo la llevaron y la transmitieron a sus hijos, a sus nietos, y nosotros hoy recibimos esa fe así también desde el testimonio de ellos, para renovarnos. Y plantear desde lo más hondo de nuestro corazón, ¿a quién iremos en medio de este mundo? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Y en medio de la crisis de los discípulos, que también es la crisis de la iglesia de estos tiempos, miramos al Evangelio, miramos a los apóstoles, miramos a los santos, miramos la iglesia, miramos a Jesús. Y realmente decimos desde nuestro corazón, es lo que vamos a decir ahora, creo en Dios, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la iglesia, soy iglesia. Y desde allí nos renovamos profundamente a partir de esta celebración de hoy. Nos ponemos de pie. Creo en Dios,